Para este primer ejemplo, vamos a realizar la creación de un archivo mediante un código en Java. Para esto primero debemos hacer la importación de las librerías file y exception. En el método main y dentro de un try realizaremos la creación del objeto que será la representación del archivo, donde de tipo file y nombre prueba crearemos el objeto y dentro de los paréntesis colocaremos la ruta donde se guardará el archivo. En este caso sería el escritorio. Al finalizar la ruta colocaremos el nombre del archivo, que en este caso es prueba de creación de archivo .txt, que vendría siendo el formato. Después, dentro de un if, intentaremos crear el archivo llamando el objeto con la siguiente línea de código y en la consola nos arrojará si el formato es aceptado, en este caso txt, nos dirá archivo creado y llamará el archivo. De lo contrario, si ya existe un archivo con el mismo nombre, nos arrojará que el archivo ya existe. Y en caso tal de que el archivo no funcione porque el formato está mal, nos arrojará el couch, tomará la excepción y capturará el error diciéndonos que ocurrió un error. Al correr el código nos aparece archivo creado, nombre del archivo y el tipo del archivo. En este caso en la ruta que acabamos de elegir. Acá tenemos el archivo, abrimos el archivo y en este momento el archivo está en blanco, pero así se crearía un archivo como tal con el código de Java. Debemos hacer primero la importación de las librerías FileWriter y OException. En el método main y dentro de un try realizaríamos la creación del objeto de tipo FileWriter y nombre de escribir. Vamos a buscar la ruta donde dejamos guardado el archivo, en este caso es dentro del escritorio. Ponemos el nombre del archivo y el formato del archivo. Aquí llamamos el objeto para colocar qué vamos a almacenar dentro del archivo. En este caso será este texto. Este es un ejemplo de escritura de un archivo en Java. Aquí finaliza la escritura y aquí en nuestra consola nos aparecerá si ha escrito correctamente el archivo. De ser así, de lo contrario nos arrojará una excepción de que ha ocurrido un error. Al correr el código veremos que efectivamente nos escribió. Este es un ejemplo de una escritura en un archivo en Java. Si lo queremos modificar, podemos seguir escribiendo y nos seguirá mostrando lo que escribamos en el código. En este caso, este ejemplo es real. Corremos nuevamente el código. Finaliza, se escribió correctamente. Verificamos el archivo nuevamente y nos cambia el contenido. Como primer ejemplo, vamos a ver la lectura de archivos. En este código, en primera línea tenemos lo que es el package llamado archivos. Vamos a realizar una serie de importaciones para la lectura de archivos, también para el manejo de excepciones y por último para poder crear los array list que nos va a servir para almacenar la lista que tenemos en el archivo escritorio. Dentro del método main vamos a crear una array list de tipo string llamada nombres. A continuación vamos a crear una variable llamada filepath de tipo string donde vamos a guardar la dirección donde se aloja el archivo, en este caso llamado nombres.txt, que está alojado en el escritorio. A continuación vamos a realizar un try catch para el manejo de excepciones en la lectura del archivo. Dentro del try vamos a manejar una función para la lectura del archivo filepath. A continuación vamos a crear una variable llamada línea de tipo string y vamos a crear un bucle while para que se vaya almacenando los nombres en la variable línea hasta que no haya ningún otro dato por leer. Como pueden observar dentro del while, si el archivo que se está leyendo es diferente a null, es diferente a vacío, lo va a agregar a la lista llamada nombres. Y si todo ocurre correctamente, nos va a aparecer un mensaje que va a decir nombres importados correctamente. Si no se encuentra el archivo, nos va a aparecer un mensaje que dice hubo un error. Después de esto, vamos a mostrar los nombres importados en nuestra lista con un for each. Vamos a recorrer la lista llamada nombres. Aquí voy a cambiar el nombre del archivo para que salga la excepción y nos aparezca el mensaje hubo un error, como lo pueden ver en este momento. Voy a hacer nuevamente el cambio del nombre del archivo para mostrar otro ejemplo de que si es así no va a correr el archivo y en este caso pues nuevamente nos aparece un error. En este momento voy a dejar el nombre correcto
nos va a importar los nombres correctamente, nos aparece el mensaje y los nombres que tenemos en el archivo, en este caso Sebastián, Esteban y Jogle. Como segundo ejemplo tendremos la manera para eliminar archivos. Bueno, en este caso utilizamos nuevo package, hacemos la importación y dentro del método main vamos a crear nuevamente lo que es la variable tipo string filepath con la dirección del nombre del archivo. Creamos una instancia del archivo, file archivo igual a new file y el nombre de la variable que creamos anteriormente. Vamos a realizar un if. Si el archivo existe, va a hacer lo siguiente. Si el archivo es eliminado, nos va a salir un mensaje que dice el archivo no, la ruta del archivo fue eliminado correctamente. Si no se puede eliminar por alguna razón, nos va a aparecer el mensaje no se pudo eliminar el archivo. En caso de que no existe el archivo, nos va a aparecer el mensaje el archivo más la ruta no existe. Vamos a ver, vamos a correr el programa y aquí nos aparece el archivo no existe, ya que pues tiene el nombre erróneo, como en el ejemplo pasado. Vamos a borrar una S y vamos a correrlo nuevamente. Y en este caso nos aparece el archivo, la ruta fue eliminado correctamente.